Comenzamos. Buenos días. Os doy la bienvenida a este webinar organizado por la Oficina Técnica de la RIS3 Extremadura, Fundesit PCTEX, con el soporte de la Junta de Extremadura sobre el sistema de monitorización de la Smart Civilization Strategy en Extremadura, que hoy se presenta de manera pública y con el beneficio de la ubiquidad, que como mínimo lo que tenemos en este periodo. Yo soy Bernardo Rondelli, soy director de CIRIS Academic, que es una consultora especializada en política de ciencia e innovación y que es partner técnico de Fundesit PCTEX para la conceptualización e implementación de la plataforma que vamos a presentar hoy. Mi rol será un poco de moderador. A lo largo del webinar podréis intervenir haciendo preguntas y tenéis un botón, que es el botón de Q&A, question and answer, y que podremos así tener espacio al final para una discusión general, pero iré pasando también las preguntas que van surgiendo a los ponentes para que puedan ir contestando también sobre la marcha. Así que tenemos este formato, pero estamos muy interesados en vuestra pregunta, cuestiones, comentarios, para tener un poco de debate sobre lo que vamos a hablar hoy. Como habéis visto, este webinar tiene 3 bloques. Hay una primera parte donde hablaremos un poco más en general del contexto de la monitorización de la estrategia RIS3. Después hay una segunda parte donde nos vamos a enfocar en la presentación en directo de la herramienta. Y por último, hay una reflexión un poco de cara al futuro, ¿no? Y cómo la monitorización de la RIS3 para el periodo 21-27. Bueno, vamos a empezar. Y voy a pasar la palabra a Lucila Castro, que nos va a presentar un poco el contexto de esta iniciativa y su perspectiva de carácter un poco más estratégico. Lucila. Buenos días, muchas gracias Bernardo, bienvenidos a todos. La verdad que estamos muy contentos de haber organizado este webinar hoy para poder presentarles esta herramienta que hemos desarrollado y sobre la que venimos trabajando ya desde 2018-2019. Mi nombre es Lucila Castro, yo trabajo en Fundesit Parque Científico Tecnológico, en concreto formo parte de la Oficina Técnica de la RIS3. Nosotros desde el año 2013 estamos dando apoyo a la Junta de Extremadura en el diseño, implementación y monitorización de la estrategia RIS3. Voy a compartir antes que nada mi presentación para que la puedan ir viendo. Espero que la estén viendo en este momento. Entiendo que sí. Lo que les comentaba es, bueno, un poco el trabajo que estamos haciendo desde la Oficina Técnica de la RIS3, que como les decía, acompañamos a la Junta de Extremadura en la implementación, seguimiento y evaluación de la RIS. Bien, para presentar este sistema de monitorización que hemos desarrollado, quiero primero dar unas pinceladas sobre algunos conceptos que creo que la mayoría seguramente conozcan, pero me parece importante poder comentar hoy, ¿no? En primera instancia el concepto de especialización inteligente, ¿no? Como un concepto que se basa en concentrar los recursos públicos en un número limitado de prioridades, ¿no? Para que las regiones puedan ser más competitivas a nivel global, ¿no? Y bajo esta premisa, durante el año 2013 y basándonos en los lineamientos que la propia Comisión Europea dio a las regiones y adaptándolos evidentemente a nuestra realidad regional,
elaboramos la RIS-3 a fin de dar cumplimiento a una condición ex ante que establecía Europa, es decir, una condición previa que establecía Europa para acceder a los fondos estructurales en materia de I+D+I, ¿no? Y así garantizar ese uso más eficaz de los fondos públicos. En ese momento Extremadura apostó por la agroalimentación, por las energías limpias, el turismo, la salud y las TICs como área de especialización regional, como pueden ver en el gráfico de la presentación, y en ese contexto elaboramos la estrategia, que contaba ya desde el principio con un sistema de seguimiento y evaluación que buscaba no solo garantizar, digamos, la transparencia del proceso de ejecución de la estrategia, dando continuidad a la gobernanza participativa con la que habíamos diseñado la estrategia durante 2013, sino también que nos permitiera monitorizarla, evaluarla de una manera eficaz y en todo caso activar los mecanismos de ajuste necesarios para mantener las acciones que se estaban implementando alineadas con los objetivos que tenía la estrategia, ¿no? Este sistema de evaluación y seguimiento que fue ya diseñado en 2013 cuando se presentó la estrategia, se articulaba a través de una serie de elementos que nos iban a permitir en determinados momentos de la ejecución de la estrategia generar informes de evaluación, pero además generar una monitorización permanente de la propia estrategia, ¿no? Bien, los elementos de este sistema eran análisis socioeconómicos, distintos tipos de indicadores de una batería amplia de indicadores de contexto, de realización, de indicadores de resultado, incluso un grupo de indicadores específicos que fueron indicadores de especialización que desarrollamos con el apoyo del Grupo de Investigación de Análisis Económico Aplicado de la Universidad de Extremadura, que nos ayudó desde el principio en este sentido y que nos permitió dar respuesta a un pedido que nos hacía la propia Comisión Europea respecto de cómo íbamos a monitorizar, cómo íbamos a evaluar la especialización en la región. Este concepto de especialización, que era un concepto nuevo para todos nosotros y que en realidad estábamos tratando de entender cómo mejor poder acercarnos a él y de qué manera poder analizarlo, ¿no? Por supuesto, el propio sistema de gobernanza de la RIS, que era extensivo al sistema de seguimiento y evaluación, y que en la fase de implementación de la estrategia se dotó de 5 grupos de trabajo, uno por cada área de especialización, como instrumentos que nos permitieran una mayor dinamización y participación de los agentes clave en todo el proceso de ejecución de la estrategia, ¿no? Todos estos elementos del sistema, de seguimiento y evaluación de la estrategia RIS-3 eran los que nos iban a ayudar a generar estos informes y esta monitorización, y que nos iban a permitir poder entender cómo estábamos desarrollando la estrategia conforme a los objetivos que nos habíamos fijado en 2013. Ahora bien, a medida que íbamos avanzando en la implementación de la estrategia, se iba haciendo también más evidente que había una serie de dificultades para conseguir información adecuada a la hora de medir el grado de especialización regional, ¿no? Como comentaba hace un momento, era la primera vez que debíamos medir en términos de especialización inteligente, ¿no? Esto generaba ciertas dificultades, ya que la especialización inteligente no siempre se da, o no necesariamente se da en un determinado sector productivo, sino que a veces ocurre en distintas zonas, ¿no? O en la confluencia de varios sectores, o una empresa que pueda tener, por ejemplo, un código SENA en concreto, esté desarrollando un proyecto de I+D+I que en realidad esté impactando en otro sector, ¿no? Entonces, la clasificación al uso por ejemplo, de las empresas por código SENAE no parecía adecuarse a las necesidades de la monitorización de la RIS-3, ¿no? Identificamos en suma una serie de problemas que necesitábamos abordar de alguna manera. La ausencia de datos granulares de las actividades y resultados de I+D+I con suficiente nivel de detalle y con una frecuencia de actualización adecuada. Como sabrán, las estadísticas oficiales del INE, Eurostat, tienen siempre un decalaje bastante importante en el tiempo, que hacían que
que la información que recibíamos de parte de los organismos oficiales llegaban con mucho tiempo de demora para el uso que necesitábamos darle nosotros a la hora de monitorizar la estrategia, ¿no? Había una dificultad clara a la hora de clasificar las actividades y resultados de I+D+I en los ámbitos de especialización RIS3, un poco por lo que comentaba hace un momento, ¿no? Que no siempre concuerdan las clasificaciones clásicas de actividades económicas o científicas, digamos, con las actividades que se están desarrollando en términos de especialización inteligente. Y en definitiva, darnos cuenta que había una visión bastante parcial y segmentada de las políticas porque no había datos integrados del conjunto de los instrumentos de apoyo a la I+D+I a nivel regional, nacional u europeo, ¿no? Teníamos que ir a buscar la información a un montón de sitios distintos con la complejidad que eso suponía a la hora de monitorizar, ¿no? En definitiva, había una serie de preguntas que nos era muy difícil responder con la información que teníamos disponible hasta el momento, ¿no? Y eran preguntas que nos resultaban muy importantes a la hora de poder hacer ese seguimiento y esa evaluación de la RIS3, ¿no? ¿Qué actividades y resultados de I+D se producen en la región? ¿Cómo evolucionan? ¿En qué ámbitos y temáticas concretas? ¿Dónde está la excelencia a nivel regional? ¿Con quién y cómo se colabora? ¿Qué efectos tiene la financiación pública sobre el ecosistema, ¿no? Todas estas preguntas eran preguntas que con la información y con el sistema de seguimiento y evaluación que teníamos hasta el momento no estábamos pudiendo responder. Entonces, a fin de dar respuesta a estas cuestiones, pusimos en marcha un plan de trabajo para el periodo 2018-2020 que nos permitiera al final obtener la información estratégica adecuada que facilitase la toma de decisiones para el diseño de políticas públicas en materia de I+D+I, ¿no? Y que nos permitiese entender de manera más clara qué era lo que estaba pasando con nuestra RIS y con las áreas de especialización que habíamos seleccionado para el periodo 2014-2020. El resultado final de ese plan de trabajo fue, en definitiva, el desarrollo de la herramienta que vamos a presentar hoy, de una herramienta de monitorización RIS3 que integra datos externos y datos internos sobre las actividades de I+D+I del Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación, siempre en el marco RIS3, que es el marco que nos ocupa en este caso, y que nos permite, a través de una serie de visualizaciones interactivas y de un acceso completo a los datos que están recogidos en la herramienta, realizar una exploración en profundidad del propio ecosistema de I+D+I de la región, ¿no? Todo esto además en línea con la Directiva Europea sobre Utilización de Datos Abiertos y la reutilización de información del sector público, tema del que hablaremos en un rato con más detalle, pero que un poco nos posicionaba en un lugar muy estratégico de cara a lo que Europa nos estaba pidiendo, ¿no? Todo el trabajo de desarrollo de esta herramienta se realizó también y corresponde que lo diga con la colaboración de un número muy importante de agentes del SECTI que nos ayudaron a diseñar esta herramienta desde el punto de vista de asistencia técnica. Ciris Academics nos dio toda la cobertura que necesitamos y hoy nos están acompañando. Bernardo hizo la presentación recién y luego otros compañeros de Ciris también nos ayudarán en las presentaciones del día de hoy, pero desde el punto de vista digamos, de la colaboración de los agentes clave, la verdad es que estamos muy contentos con el resultado. Por supuesto, muchísima colaboración por parte de la propia Secretaría General de Ciencia, Tecnología, Innovación y Universidad, pero en concreto los servicios de recursos para la investigación científica y de investigación empresarial se han volcado y nos han facilitado muchísima información que a posteriori hemos podido volcar en la herramienta. La Universidad de Extremadura, Julián Ramajo y su equipo, que siempre han estado también acompañándonos en todo este proceso. La gente de Open Data UX, que es una iniciativa que a nosotros nos resultó una inspiración y nos agradó enormemente ver que la Universidad de Extremadura estaba también apostando por esto, ¿no? Incluso organismos de la Administración General del Estado que nos han facilitado la tarea
dándonos información que era sumamente relevante para la herramienta. Bien, en suma, fue un trabajo muy colaborativo en ese sentido y el resultado final, ¿no?, está disponible en esta dirección web que pueden ver en la pantalla y que está abierto para la exploración de todo aquel que quiera utilizarlo, ¿no? Algunas cuestiones importantes que no quiero dejar de mencionar. Como decía antes, la herramienta integra fuentes de datos tanto internas como externas. Las fuentes de datos internas, es decir, las fuentes de datos propias de la Junta de Extremadura, incluyen proyectos de investigación científica, proyectos de I+D+I empresarial, todos los proyectos relativos con el talento, postdoctorales, predoctorales, están también recogidos en la herramienta. Hemos introducido a posteriori, pero ya con todos datos actualizados, la información de los grupos operativos. Las fuentes de datos externos son todos los proyectos H2020 para el periodo 2014-2020. Hemos introducido también los datos de Interreg POCTEP, los datos de Interreg España-Portugal, exclusivamente para el eje 1, que es el eje que digamos, nos compete en este caso. Y hemos podido incluir también todos los proyectos nacionales financiados por la Agencia Estatal de Investigación, por el Instituto de Salud Carlos III y por el CEDETI. Todos estos datos, todas estas fuentes de datos fueron integradas en la herramienta, que cuenta con una serie de filtros, que en un ratito vamos a ver con más detalle, pero que con una serie de filtros que nos permiten hacer distintas exploraciones por áreas RIS3, por palabras clave. Hemos incorporado hace muy poquitos días, y esto es una novedad. Sé que hay mucha gente que ya ha estado utilizando la herramienta, pero esto seguramente no, porque lo hemos subido hace nada, hace unos días solamente, unas nuevas clasificaciones por objetivos de desarrollo sostenible. Nos parecía que estar, digamos, alineados con la Estrategia 2030 era fundamental, y la inclusión de esta clasificación nos parece, digamos, una ganancia para la propia herramienta. Hemos introducido un módulo sobre información de partenariados regionales, es decir, donde podemos ver los socios regionales que tienen los distintos agentes de la región, porque los socios internacionales ya estaban introducidos. En suma, hemos introducido estas mejoras que creo que más adelante se las presentaremos y creo que son muy interesantes también. Perdón. En suma, la herramienta lo que hace es integrar toda esta información y, en definitiva, nos permite resolver dos cuestiones fundamentales de cara a la evaluación y el seguimiento de la RIS3, que es explorar, analizar y comprender mejor las actividades de I+D del SECTI, de sus actores y la evolución de la especialización inteligente a nivel regional, y facilitar o estar mejor preparados de cara a la toma de decisiones para el próximo periodo de programación 21-27, pudiendo tomar mejores decisiones al tener más información sobre lo que está ocurriendo en materia de I+D+I en la región. Aquí pueden ver un pequeño pantallazo del propio sistema en el que vamos a profundizar en un ratito. Creemos que esta herramienta cobra ahora un valor aún más importante, si cabe, ya que para el nuevo periodo de programación y para la nueva RIS3, sobre la que ya estamos trabajando intensamente, esto nos permite contar con un sistema de monitorización más eficaz, que forma parte, por cierto, de los requisitos que establece la Comisión Europea para el acceso a los fondos para el próximo periodo de programación. No voy a adentrarme en esa cuestión porque mi compañera Patricia hablará de ello más adelante, pero bueno, no quería tampoco dejar de mencionarlo. En definitiva, hasta aquí mi presentación. Los invito a utilizar la herramienta. Espero que después del webinar de hoy se pueda hacer un uso mucho más intensivo de la herramienta, y desde luego quedo a vuestra disposición para cualquier duda o cualquier sugerencia que nos quieran hacer llegar. Por mi parte nada más. Muchas gracias.
Muchas gracias, Lucila, para ponerlo en contexto y para explicarnos también la importancia de una visión sistémica, ¿no? En un momento en el cual la investigación y la innovación son tan relevantes y son retos para todo el mundo, la capacidad de trabajar en una perspectiva sistémica es fundamental, ¿no? Yo creo que también la experiencia de este proyecto nos puede decir algo y esperamos que pueda seguir adelante, ¿no? En esta dirección. Y Lucila también nos ha hablado de la importancia de los datos y de la posibilidad de conectar datos de natura más interna, más externa. Entonces ahora Enric Fuster nos irá un poco explicando también lo que podemos aprender, cómo podemos aprovechar en una estrategia de datos abiertos en el contexto de la monitorización de la RIS3. Entonces, Enric, adelante, a ti la palabra. Hola, buenos días. Muchas gracias. Yo también compartiré pantalla. Soy Enric Fuster, también de SIES Academic. He estado vinculado al proyecto desde el principio y tengo dos intervenciones, esta más cortita, la otra un poquito más larga. Esta conecta mucho con lo que comentaba Lucila, y un poquito es entender cómo otros marcos mentales, como es el de los datos abiertos, nos permiten apoyar o dar soporte a necesidades de información de las políticas públicas, en este particular de ciencia e innovación, ¿no? Entonces, la presentación se llama la monitorización de la RIS3 como una oportunidad, transparencia y datos abiertos. La participación de los actores, la gobernanza participativa son elementos clave del modelo RIS3, porque queremos tener una mayor diversidad de actores y de tipos de innovación en nuestro ecosistema regional, porque se basa en un proceso de descubrimiento emprendedor, es decir, no parte de ideas preconcebidas, sino que parte de las ideas y las oportunidades y las capacidades que muestran los actores más activos del territorio. Y esto debe resultar en una visión compartida del conjunto del ecosistema, por ejemplo, resultado en aquellas 5 prioridades de especialización que presentaba Lucila. Y también esta participación, esta gobernanza, debe seguir durante el seguimiento con los grupos de trabajo y en la gobernanza. Aquí vemos una imagen de la estructura de gobernanza y seguimiento de la RIS3. Pero además de esta estructura sistémica, como decía Bernardo, hacen falta los datos, ¿no? Y estos datos, esta lógica de transparencia, de participación, desde un principio conectaba muy bien con el concepto de gobierno abierto o de Open Government Data, que según la OCDE es una filosofía y conjunto de políticas que promueven la transparencia, la rendición de cuentas y la creación de valor al hacer accesibles los datos de las administraciones públicas para todo el mundo. O sea, hay una voluntad de generar valor compartido con estos datos que normalmente están cerrados en cada uno de nuestros departamentos o instituciones. ¿Y qué podemos conseguir con esta lógica de gobierno abierto, que casa muy bien con el modelo RIS3? Pues con estos datos fomentar la participación, la transparencia, la colaboración, en monitorizar políticas, eliminar los silos, trabajar horizontalmente, informar y formar a los ciudadanos, consultar con los agentes, y me consta que en el actual trabajo de elaboración de la nueva RIS3, pues por ejemplo, el sistema de monitorización presentado por Lucila ha servido para consultar con agentes más variados que aparecían justamente en la red de colaboración de la plataforma. Y una parte muy importante es esta de dejar de trabajar en silos. Como todos sabéis, desde el Excel de nuestro ordenador a los sistemas de información de departamentos, empresas, agencias, cada uno está diseñado y utilizado con objetivos internos. Y aquí hay esta imagen, ¿no?, de que tenemos un silo del sistema de recursos humanos, el silo de ventas, el silo de marketing, y cada uno se ocupa de lo suyo. Y cuando alguien quiere hacer una pregunta un poco compleja, pues no es capaz de responderla. Entonces, ante este reto de los sistemas de información, se aboga por sistemas integrados de gestión del conocimiento en que los sistemas conectan entre sí a través de conceptos compartidos. Y esto es verdad porque los datos abiertos solo son utilizables si se publican con un formato estándar e interoperable. Estándar quiere decir que alguien de fuera los entenderá, que las variables no son números x347, e interoperable, es decir, que puede ser accedido automáticamente por otras plataformas sin intervención humana. Ahora mismo, quien quiera puede ir a la herramienta
del sistema de monitorización, bajarse los datos, utilizarlos, explotarlos y justamente crear valor, sea para sí mismo o para el conjunto de la sociedad. En particular, esto de los datos interoperables se implementa con el formato Open Data 5 estrellas, también llamado Linked Open Data o datos abiertos vinculados o conectados. Esto es una propuesta de Tim Berners-Lee, que es el propio inventor de la World Wide Web, del Internet como lo conocemos, y la Comisión Europea dice que publicar datos conectados facilita la conexión de información desde diferentes fuentes, resultando en aplicaciones nuevas e innovadoras. Entonces, si yo soy una administración y publico un PDF, que nadie puede luego minar, pues hago una Open Data de una estrella. Si publico un Excel, pues de 2 estrellas, porque no es un formato abierto. Un CSV, pues 3 estrellas. Y finalmente, el Linked Open Data, que son 5 estrellas, y justamente la plataforma del sistema de monitorización de la lista de Extremadura está diseñado y implementado con este formato 5 estrellas. Aquí en este botón, la consola Sparkle, nos aparece algo que es un poco más complicado de utilizar que la red, pero que en realidad permite tanto a personas como a otras máquinas, a otros sistemas, a otras plataformas, hacer consultas y pedir información específica de lo que hay integrado en el sistema. Y esto es una ventana abierta a quien quiera utilizar estos datos. Pero claro, no solo es una ventana abierta, sino también es una ventana de entrada. Nosotros podemos también, en el sistema de información, integrar datos de otras fuentes publicados de la misma forma. Y ya explicaba Lucila, y veo entre los participantes algunos líderes en la Universidad de Extremadura sobre datos abiertos. También la Universidad de Extremadura tiene una interfaz de consulta Sparkle donde se pueden bajar datos importantes de los investigadores, los departamentos, los centros, etcétera, o también datos.gov.es, el gobierno nacional también tiene estos datos. Y la voluntad de esto es justamente que los silos no se rompan solo a nivel de institución, sino también se rompan entre instituciones, yendo hacia una red conectada en que todos podamos aprovechar aquellos datos que nos son útiles. En el caso actual, pues los proyectos europeos, los proyectos nacionales, los proyectos de Interreg. Y todo esto es en línea con la nueva directiva europea, que se va a implementar a partir de 2021 y que va a hacer esta red de datos mucho más rica. Y de hecho ya tenemos identificados algunos datasets, algunas fuentes de datos que serían muy importantes para entender cuál es el impacto de las políticas públicas, como por ejemplo datos de evolución de las empresas del registro mercantil, ¿no? Entonces, todo esto para comentar que hay un modelo de políticas públicas que es la RIS3, que trabaja mucho con la lógica de apertura, de transparencia y de participación y que esto casa perfectamente y se implementa en esta plataforma con otro modelo también innovador de políticas públicas que es el gobierno abierto o los datos de gobierno abierto. Y en esta simbiosis, en este ámbito fructífero, como decía Lucila, que no es un ámbito de clasificación previo, esto es la suma de políticas públicas e informática que no podríamos clasificar previamente, pues aquí surge la innovación y es donde queremos avanzar. Muchas gracias. Cualquier pregunta por el chat, bienvenida. Muchísimas gracias, Rick, para explicarnos un poco yo diría, cambio de paradigma, ¿no? Un poco la idea que antes, ¿no? La idea era construir sistemas de gestión de datos muy complejos, data warehouse muy complejos. Ahora vamos en un paradigma donde la idea es exponer los datos con un formato que permita la interoperabilidad. De esta manera todo el mundo puede aprovechar más de esta información, porque publicar los datos sin aprovecharlo no es open data, es otra cosa. Entonces la idea es justamente avanzar en esta dirección. Y sabemos los grandes ventajas que podemos tener a nivel de accountability, pero también a nivel de decision making, si estos datos están compartidos, ¿no? Es una filosofía win-win, todos ganamos, tenemos que ganar todos. Y en esta perspectiva, ahora dejaré la palabra a Arnau Quinquillà, que justamente nos va a explicar en directo la plataforma, sus funcionalidades y cómo podemos acceder a estos datos mediante la plataforma. Arnau, adelante. Bueno, muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. Un segundo. Vale, ahora tendría que verse el sistema de monitorización. Bueno, yo soy Arnau Quinquillà.
Arnau, creo que tenemos un problema de audio. No sé, creo que Arnau, tenemos un problema de audio. Ah, Ahora sí, ahora bien, ahora bien. ahora bien, perfecto. Vale, como ya hemos visto, esta plataforma tiene el objetivo de monitorizar y dar apoyo. Espero que funcione bien. Y dar apoyo al proceso de especialización inteligente y a las políticas de I+D+I de Extremadura a través de la integración, exploración y análisis de datos. En este sentido, Lucida ya nos ha comentado antes las diferentes fuentes de datos que tenemos, europeas, H2020, POCTEP, nacionales, tendríamos AEI, CEDETI y Carlos III, y regionales serían grupos operativos, ayudas I+D+I empresarial, investigación científica y talento, que serían contratos y pre- y postdoctorales, como Lucila comentó extensamente antes. Como se puede ver en la parte inferior, la plataforma incluye un total de 1.163 proyectos divididos entre regionales, nacionales y europeos, con una inversión total superior a los 255 millones de euros, como podemos ver aquí en la parte inferior. La herramienta está dividida en tres bloques principales. El bloque central es la red, que es la que ocupa la parte central y la mayor parte. Después tenemos la parte superior, y en la parte lateral tenemos los menús funcionales que nos permiten filtrar la red. Y finalmente en la parte inferior tenemos los módulos informativos que nos dan información analítica sobre la red que estamos visualizando. Vamos a empezar analizando la red, la parte central. La red está constituida por un conjunto de nodos que son, cada uno de ellos y de forma única, representan una institución del ecosistema de la I+D+I Extremadura. Por ejemplo, ahora estoy seleccionando, estoy resaltando la Universidad de Extremadura. El tamaño de los nodos de la red es proporcional a la financiación que han recibido. Dos instituciones están conectadas si han participado conjuntamente en un proyecto. Por ejemplo, el ZEX y el CICITEX claramente están conectados, pues han colaborado en uno o varios proyectos conjuntamente. La opacidad de los enlaces es proporcional al número de proyectos compartidos. Es importante tener en mente que la red se puede desplazar haciendo clic en una parte en blanco y desplazándola en la configuración que deseemos. Del mismo modo, los nodos también se pueden desplazar haciendo clic en un nodo y dejándolo en la configuración que nosotros deseemos. Se puede seleccionar un nodo para obtener más información en los módulos analíticos inferiores. Es decir, por ejemplo, si seleccionamos el CCEMI, podemos obtener información adicional sobre los proyectos en que ha estado participando el CCEMI en los integrados en la plataforma. Deseleccionamos haciendo clic en una parte blanca de la red. Se pueden seleccionar varios nodos también. Para hacer una selección de nodos múltiples, lo que hay que hacer es hacer clic en mantener el botón control en el teclado en Windows y Linux o la tecla comando en Mac, de modo que se activa el modo de múltiple selección. En este modo podemos hacer una selección simplemente deslizando el cursor y seleccionamos los nodos que estamos interesados. Para deseleccionar los nodos simplemente podemos hacer clic en una región en blanco en la red. Bien, vamos a ver ahora los menús funcionales. Los menús funcionales, como vimos antes, están en la parte superior y en la parte lateral y nos permiten filtrar la red y los módulos informativos. Los menús funcionales superiores permiten filtrar la herramienta de acuerdo con listas predefinidas. Como ya vimos los programas que hemos estado comentando y también Lucila nos comentó extensamente, también podemos filtrar por áreas de excelencia de la RISTES Extremadura, como por ejemplo podría ser agroalimentación, energía, salud, TIC. Luego, una de las nuevas funcionalidades, también como nos comentó Lucila, es que se han clasificado de forma automática y también una parte supervisada, el conjunto de proyectos integrados en la plataforma en objetivos de desarrollo sostenible. Se han clasificado en 14 de los 17, dado que hay 3 ODS que, dado su definición semántica, son difíciles de alinear con los proyectos de I+D+I. Otro filtro es el de tipo de organización. Podemos filtrar la red según si queremos ver únicamente actores que sean de la administración pública, que sean centros de investigación, que sean empresas privadas, universidades u otras instituciones de la I+D+I. Finalmente, en el menú superior tenemos un filtro por rango temporal. Ahora mismo estamos viendo todos los proyectos cuyas convocatorias se iniciaron entre el 2014 y el 2020. El menú funcional lateral nos permite filtrar algunos campos de datos de forma libre. Por ejemplo, podemos buscar proyectos utilizando un conjunto de palabras claves. Estas palabras clave que podemos buscar aquí se han extraído automáticamente de los títulos y las descripciones de los proyectos de I+D+I integrados en la plataforma.
Otra posibilidad es buscar en la red una entidad. Por ejemplo, seleccionamos antes el CCEMI, podemos también buscarla desde aquí. Si hacemos clic, se nos activan los mismos módulos informativos que antes con la información detallada analítica sobre los proyectos en que ha participado el CCEMI. Una última funcionalidad en los módulos funcionales es esta, el criterio de agrupación de entidades. Esta funcionalidad nos permite agrupar y establecer el color de los nodos según los criterios disponibles en este desplegable. Luego veremos un ejemplo de esta funcionalidad. Vamos a ver ahora más detalles sobre los módulos informativos analíticos inferiores. Por ello voy a filtrar la red utilizando el ODS 7, energía asequible y no contaminante. Vemos que en Extremadura hay 78 proyectos, 52 regionales, 17 nacionales y 9 europeos, que están temáticamente relacionados con el ODS 7, con una inversión superior a los 23 millones de euros. Si analizamos la red, podemos ver que, por ejemplo, Iberdrola es el nodo que ha recibido una mayor financiación. Y luego tenemos, por ejemplo, la Universidad de Extremadura y Agenex, que son dos nodos que tienen un importante rol de fomentar la colaboración en esta red específicamente. Veamos los módulos informativos. Los módulos están constituidos por 6 módulos principalmente. Uno de especialización, otro de evolución temporal, uno de las organizaciones que vemos en la red más importantes, otro de socios regionales, otro de socios externos y finalmente un listado completo de los proyectos disponibles que estamos visualizando actualmente en la red. El primero, el de especialización, nos permite dar información. A la izquierda vemos este gráfico que nos da la distribución del número de proyectos por áreas de excelencia y origen de financiación, que puede ser financiación europea, regional y nacional, como vimos antes. En los proyectos relacionados temáticamente con el ODS 7 vemos que las 3 áreas de excelencia más relevantes son energía, agroalimentación y TIC. En la derecha vemos una nube de palabras clave. Como os he comentado antes, estas palabras clave que vemos aquí son las que se han obtenido automáticamente de una extracción en base a los títulos y descripciones de los proyectos de I+D+I. El tamaño de estas palabras clave en la nube de palabras clave es proporcional al número de proyectos que la contienen. Vemos que los proyectos relacionados con este ODS 7 están tratando temas como consumo energético, pero también vehículo eléctrico, gas natural, biogás, energía renovable proveniente de cultivos, entre otros temas. El segundo módulo informativo nos da la evolución temporal. El gráfico que vemos aquí nos da el número de proyectos por área de excelencia y año. Es importante destacar que este gráfico y el de especialización que vimos antes de áreas de excelencia nos permite visualizar el porcentaje de proyectos relativo a cada año, seleccionando la opción relativo a cada año. Por ejemplo, en esta selección podemos ver que entre el 2017 y el 2019 el número de proyectos que estaban, digamos, en el área de excelencia de energía se mantiene más o menos constante. El tercer módulo informativo es el de organizaciones. Las dos organizaciones más importantes podemos ver que son la Universidad de Extremadura y la Agenex. En este gráfico vemos el número de proyectos por organización y número de proyectos conseguidos y por origen de financiación. Lo que comentaba, la UEX está en primera posición con 30 proyectos, seguida de la Agenex con 6 proyectos, todos ellos en Horizonte 2020. El cuarto módulo es el de socios regionales. Esta es una de las nuevas funcionalidades también que se han incorporado a la herramienta este año. Este módulo se activa únicamente cuando seleccionamos uno o varios nodos en la red. Por ejemplo, si seleccionamos Agenex, podemos ver sus socios en los proyectos temáticamente relacionados en el ODS 7. A la izquierda vemos los socios más relevantes de Agenex por el número de proyectos. Por ejemplo, podemos ver que su socio más relevante, en este ODS en concreto, siempre recordemos la selección que tenemos, es la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital de la Junta de Extremadura. El gráfico derecho nos muestra la misma información, pero en este caso lo vemos por la financiación, por lo que tenemos los socios más relevantes de la Agenex por financiación total que han recibido estos socios en los proyectos. En este caso, el socio más importante por financiación sería la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura. Seguimos, el quinto módulo, el de socios externos. Esta funcionalidad nos muestra los socios externos a la región únicamente en los proyectos de Horizonte 2020. En la izquierda, el gráfico nos muestra la distribución del número de proyectos de H2020 por países socios de Extremadura. Los 3 países más relevantes es, primero, España, porque son los países fuera de Extremadura y España también está contemplada en esta funcionalidad. Luego tenemos el Reino Unido con 5 proyectos y en tercera posición tendríamos Italia con 5 proyectos.
A la derecha tenemos un gráfico que nos muestra los socios de entidades extremeñas más relevantes en proyectos de H2020. Las dos organizaciones más relevantes serían, en primer lugar, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Energéticos, con 2 proyectos, seguida del Consejo Nacional de Investigación Italiano, con 2 proyectos. Este módulo informativo nos permite también ver los socios de Extremadura para un país en concreto en que estemos interesados. Por ejemplo, si situamos el cursor encima de Reino Unido, obtenemos en el gráfico de la derecha una lista de los socios más relevantes de este país. Por ejemplo, podemos ver Nottingham City Council, The Montfort University o Sheffield City Council. Finalmente, el tercer módulo, la lista de proyectos. Esta lista nos muestra todos los proyectos regionales, nacionales y europeos que conforman la presente selección que tenemos aplicada en la red. En este caso, recordemos el ODS 7. La tabla incluye el año en que empiezan todos los proyectos, el título de los proyectos, el programa de financiación, el área de excelencia, la subvención e inversión total que han recibido y las entidades extremeñas que han participado en estos proyectos. Estos son la información, el análisis, digamos, de los módulos informativos inferiores que nos dan información analítica. Vamos a ver ahora algunas funcionalidades adicionales de la herramienta, en especial algunas que nos permiten hacer una gestión de datos adicional. En primer lugar, me gustaría mostraros esta opción de descarga de CSVs. Con esta opción podemos descargar el conjunto de datos de la selección que tengamos aplicada en la herramienta haciendo clic justo en este botón. En este caso, estamos descargando el conjunto de proyectos integrados en la plataforma, pues no tenemos ninguna selección realizada. Bueno, voy a mostrar muy rápido. Con anterioridad hice una selección. A ver si me funciona. Bueno, no sé por qué no puedo mostrarla. Bueno, un pequeño problema técnico. Voy a seguir con la herramienta. Bueno, el tema es que desde aquí se pueden importar directamente al procesador de hoja de cálculos que tengamos en el ordenador. Hay que... Hemos vuelto a perder a Arnau de audio, ¿verdad? ¿O soy yo? Sí, No, Arnau. creo que ha sido Arnau. Sí, tenemos un problema de audio. No sé si es un problema de conexión, porque se ha quedado congelado. ¿Funciona ahora? Ahora sí, Arnau, Ahora sí. Fantástico. Sí. Vale. Gracias. Tengo algún problema técnico, no sé por qué, pero bueno. Un análisis que había hecho con el archivo que había descargado es una distribución de todos los proyectos por ODS. Podíamos ver, por ejemplo, que el ODS 7, energía, el ODS 12, producción y consumo responsables, y el ODS 2, hambre cero, son los 3 ODS más relevantes que hay en la región. Bueno, este análisis, como tantos otros, se podría realizar si descargamos el CSV y podemos explorar adicionalmente los datos que tenemos integrados en la plataforma. Para terminar esta presentación, voy a mostrar algunos ejemplos del sistema de monitorización, ejemplos de uso. Estos ejemplos dan respuesta a algunas demandas analíticas y estrategias teniendo en cuenta distintos tipos de usuarios. Pongámonos, por ejemplo, para empezar en la perspectiva de un responsable de las políticas públicas o un analista. Una de las preguntas que podría surgirle a uno de estos usuarios podría ser, por ejemplo, ¿quién está participando en proyectos de I+D+I en el área de agroalimentación? En este caso es más o menos sencillo responder la pregunta. Seleccionamos agroalimentación en área de excelencia. Vemos que en Extremadura hay 532 proyectos que están desarrollándose en esta área de excelencia. Supongamos que después queremos comprender cuál de estos proyectos están relacionados con la economía circular. Por ello, simplemente hay que buscar Circular Economy en el buscador de palabras claves. Vemos que en Extremadura hay 3 proyectos regionales que están desarrollándose en esta intersección concreta entre agroalimentación y economía circular con una inversión superior a los 300.000 euros. Otra potencial pregunta. Queremos comprender cuáles son las empresas que colaboran con centros de investigación en el área de salud. Queremos comprender colaboración y lo queremos hacer entre empresas privadas y centros de investigación. Por ello seleccionamos estos 2 tipos de organización en el filtro tipo de organización. La siguiente fase sería seleccionar ahora filtrar por el área de excelencia de salud. Filtramos pues por salud en el filtro de área de excelencia. Vemos que tenemos
76 proyectos regionales, 32 proyectos nacionales y 12 proyectos europeos en que están colaborando empresas o digamos que empresas privadas y centros de investigación son participantes en el área de salud. Pero queremos comprender específicamente la colaboración. Por ello, vamos a utilizar ahora esta funcionalidad de criterio de agrupación de entidades. Seleccionamos tipo de organización y con esta opción seleccionada vemos que los centros de investigación nos aparecen en naranja y las empresas privadas nos aparecen en rojo. Podemos ver, por ejemplo, que el CCEMI está colaborando con 7 empresas y, por ejemplo, el ZETAEX está colaborando con 4 empresas privadas en la área de excelencia salud. Otra potencial pregunta. ¿Qué actividad de la I+D+I está focalizada en mejorar la calidad de la educación extremeña desde la I+D+I? Bueno, como comentamos antes, ¿no? Se ha añadido esta nueva clasificación en Objetivos de Desarrollo Sostenible, que podemos acceder seleccionando desde el filtro ODS. Seleccionamos pues el ODS 4, Educación de Calidad, justamente relacionado con el tema que estamos interesados. Vemos que en la región hay 10 proyectos regionales y 2 proyectos nacionales que se dedican específicamente en este ODS 4, con una inversión superior al 1.000.000 de euros. Hay 2 organizaciones principalmente que están dedicándose en este ámbito. Uno es la Universidad de Extremadura, pero también hay una empresa privada con una ayuda del CEDETI investigando específicamente en el ODS 4. Cambiemos ahora de tipo de usuario. Pongámonos ahora en la perspectiva de los responsables del seguimiento y apoyo de la I+D+I regional. Un usuario de este tipo podría, por ejemplo, preguntarse en qué áreas de excelencia se están desarrollando los contratos pre- y postdoctorales. Por ello, simplemente seleccionamos en actividades de la I+D+D talento, contratos pre- y postdoctorales. Vemos que en la actualidad hay 90 contratos postdoctorales que han tenido lugar entre el 2014 y el 2020. En el módulo informativo especialización encontraremos información adicional sobre la distribución por áreas de excelencia. La área de excelencia principal es agroalimentación, con 36 contratos. Viene seguida de salud, con 27 contratos pre- y postdoctorales, y después viene TIC, con 15 contratos pre- y postdoctorales. Supongamos que queremos saber un poco más de información, queremos saber qué temas en concreto hablan. Pues esto nos lo permite saber la nube de palabras clave. Vamos a seleccionar el año 2017. Pues queremos saber específicamente por ese año qué temas en concreto estaban abordando los contratos pre- y postdoctorales. Si analizamos la nube de palabras clave, podemos ver que estaban tratando temas como sostenibilidad, pero también medio ambiente. Algunos estaban tratando temas específicos relacionados con las frutas de hueso, con el jamón curado, pero también hay temas como la interculturalidad en las clases o la crisis migratoria. Podemos acceder a todos los detalles de los contratos pre- y postdoctorales y de cualquier selección en la lista de proyectos, donde tenemos una lista entera de todos los proyectos que estamos viendo en la selección actual. Finalmente, abordemos la perspectiva de una empresa privada. Supongamos que quiere saber qué se está haciendo en la región en cuanto al uso de sensores en el ámbito de la agroalimentación. Por ello, filtramos el área de excelencia agroalimentación y buscamos la palabra clave sensor. Vemos que en la actualidad en Extremadura se están realizando, al menos podrían ser más, porque al final tiene limitaciones semánticas sin duda, pero es una extracción automática, pero hay al menos 12 proyectos regionales y 4 proyectos nacionales que están relacionados con sensores en el área agroalimentación, por un valor casi de 3 millones de euros. Podemos ver, por ejemplo, que la mayoría de las instituciones de la I+D+I que están trabajando en este ámbito son empresas privadas, pero hay 3 instituciones públicas, la Universidad de Extremadura, el CICITEX y el ZETAEX. Con esto termina la presentación del sistema de monitorización, más o menos hemos cubierto sus funcionalidades y nada, espero que sirva para facilitar su comprensión, su uso futuro y desear muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Arnau, por esta presentación creo muy didáctica, un poco psicodélica, ¿no? Pero también es muy útil para ver cómo se puede trabajar con los filtros, que son muy útiles. Y una cosa que personalmente encuentro muy interesante es que una vez que hemos hecho nuestros filtros, nos podemos bajar el fichero y lo podemos seguir trabajando, ¿no? Y esto es una manera también de utilizarlo como un sistema para hacer query, ¿no? Directamente. Aprovecho ahora para pasar a nuestros ponentes alguna pregunta que empiezan saliendo desde el público y os animo a seguir haciendo más.
En particular, hay una pregunta que ahora pongo directamente a Arnau, que de Carlos Díez, que nos pide, ¿sería posible disponer de los datos clasificados de tal forma que no quede un mismo proyecto clasificado en varias áreas de especialización? Es que de esta forma es complicado conocer los proyectos efectivos que hay en cada área. Que creo que hay un tema también de método que hay que explicar y Arnau, te dejo la palabra en eso. Sí, a ver, la respuesta sería no se puede condensar en una. Como está hecha ahora mismo la clasificación es que hay múltiples áreas de excelencia para cada proyecto, pero hay una cuestión de cómo se hace el conteo. Es cierto que cuando hay multiplicidad siempre es un problema y en especial si contamos financiación hay que dividirla de forma proporcional, pero bueno, si se hace un conteo y se selecciona una de las áreas y se cuenta el número de identificadores de forma separada o única, se podría obtener el número total, pero hay que tener en cuenta esta multiplicidad. Y digamos que responder a la pregunta directa no se pueden condensar en una sola, pero sí que teniendo en cuenta el método de agregación adecuado, se puede saber el número de proyectos por cada una de las áreas separadamente. Muchas gracias, Arnau. Caso Carlos, podemos seguir con el chat si tienes más duda. Siempre Carlos nos pide también, eso pasaría a Enrique, en el caso también a Lucila, y él nos pide, de alguna manera, respecto a lo que Enrique ha presentado como paradigma, ¿no? Sobre el tema del Open Data, ¿cómo puede comprender este paradigma de presentar, añadiría de utilizar los datos una pyme de Extremadura? ¿Qué podemos aconsejar? Sí, aquí, bueno, la pregunta hablaba por la interficie, ¿no? La interficie de usuario. Y bueno, la primera pregunta es, la primera respuesta es, los datos están disponibles de forma cruda para quien se los quiera bajar y explotar. Pero sí que es cierto que cuando tú haces cuando desarrollas o diseñas una herramienta para ciertos usos, se toman decisiones, que en este caso fueron consensuadas con el ecosistema y con los usuarios, se toman decisiones orientadas a la respuesta a preguntas específicas. En este caso, la herramienta, tal como se diseñó, está orientada a los responsables de políticas públicas y específicamente al seguimiento, a la monitorización del conjunto de los proyectos y de la especialización. Por lo tanto, esta interficie no está diseñada tanto para una empresa que pueda tener una pregunta individual, sino más bien aquellas personas que diseñan o siguen o evalúan el conjunto de las políticas. Dicho esto, pensamos que el uso de filtros es bastante sencillo y hay abajo información en que se pueden obtener actores, listados de proyectos que pueden ser relevantes. Pero claro, la pregunta sería, ¿para qué quiere esta empresa utilizar la herramienta? Y nuestra respuesta principal es probablemente para buscar expertos y colaboradores. En ese sentido, se puede explorar la red, ir buscando, de acuerdo con palabras clave, de acuerdo con los filtros que puedan ser relevantes para una empresa, aquellos partners tecnológicos que puedan ser de mayor afinidad. Si bien es cierto que, pensando de nuevo la herramienta en una lógica más de Open Innovation, que entiendo que es lo que pretendes, pues tal vez el diseño sería más parecido a Idealista, ¿no? En que, bueno, Idealista o cualquier herramienta de búsqueda de cosas, ¿no? En que tú buscas y te va ofreciendo alternativas. En este caso, la herramienta no se diseñó en esta línea, si bien sí que tiene algunas potencialidades para las empresas privadas. Muchísimas gracias, Eric. Interesante la respuesta y claramente creo que es importante, interpreto que claramente cada herramienta tiene que pensarse en función de su uso, ¿no? Y de su finalidad. Entonces no puede haber algo súper general, siempre hay que adaptar un poco la herramienta en función de la finalidad. Ahora, mientras que esperamos que salgan otras preguntas que podemos después ir comentando en la discusión final, entraría en la última parte de este webinar, en el tercer bloque, donde vamos un poco a hablar del futuro, ¿no? de la monitorización. Y entonces le quería a Enrique la palabra para introducir un poco el tema de las tendencias, ¿no? Y un poco los nuevos requerimientos que hay en esta monitorización. Eric, adelante. Gracias, comparto pantalla. Bueno,
La siguiente parte, un poquito más larga, es de tendencias y nuevos requerimientos de la monitorización de políticas públicas de ciencia e innovación. Aquí ya no nos centramos en RIS3 ni nos centramos en Extremadura y vemos cómo la evolución, sobre todo de los modelos de política pública de I+D+I que vienen en gran parte de las orientaciones europeas, pues pueden afectar a cómo diseñamos, estructuramos y integramos datos en los sistemas de información orientados a la monitorización de políticas públicas. Y lo primero que quería destacar, y creo que el actual sistema de la RIS3 de Extremadura cumple con esta lógica, es que los decisores y los responsables de los instrumentos de política pública necesitan evidencia a lo largo del conjunto del ciclo de vida de las políticas públicas. En el modelo RIS3 la monitorización se piensa al final y durante la implementación, pero al final la monitorización también sirve para tomar decisiones durante la implementación y sobre todo para entender la evaluación al final. Pero estamos ya en 2019-2020, hay que plantear el próximo periodo, entonces lo que tenemos es que definir la agenda y diseñar las políticas para el próximo periodo 21-27. Entonces, estos datos, estos sistemas deben ser capaces de aportarnos la información relevante de acuerdo con el momento en que estemos, sea de identificación de capacidades y retos, de priorización, de comprensión del contexto y ver distintos escenarios de política pública, de tomar decisiones o fomentar colaboraciones, como creo que la pregunta se orientaba, o al final, pues evidentemente, la evaluación. Pues lo primero es esto, proporcionar evidencia a lo largo del ciclo de las políticas públicas, que creo que el actual sistema lo cumple. Pero también estamos poniendo como sociedad, también como administración, cada vez mayores expectativas sobre la política de I+D+I y sobre los actores de I+D+I. Porque clásicamente pedíamos a las universidades que enseñasen bien y que hiciesen luego, que hiciesen buena ciencia. Pedíamos a las empresas pues, que crecieran, que tomaran a nuevos empleados. Y todo esto es cómo orientábamos nosotros las políticas públicas de I+D+I y cómo esperábamos que los actores de la cuádruple hélice, empresas, universidades, centros de investigación y la sociedad en su conjunto, tomase decisiones y contribuyese a nuestra política de I+D+I. Pero esta visión clásica, tal vez de los años 80, 90 y principios de los 2000, se ha ido haciendo más compleja. Primero, porque como la emergencia de las RIS y luego de las RIS3, pues esperamos que todas estas actividades contribuyan a las transformaciones regionales, territoriales y a ciertas prioridades socioeconómicas regionales. Esto es a partir de 2007, pero sobre todo a partir de 2013. Luego, a partir de 2015, también empezamos a responder a retos globales. No solo tienes que aportar soluciones para las empresas y los ciudadanos de tu región, sino que tienes que estar pensando en cómo esto contribuye o al contrario, va en contra de ciertos retos globales, como podrían ser el cambio climático, la desigualdad, el uso de recursos o cualquiera de estos ODS que tenemos en la Agenda 2030. Entonces, las políticas públicas empiezan a necesitar también integrar datos o miradas o visualizaciones vinculadas a esta lógica, que ya no es ni interna ni territorial regional, sino que es global. Y en ese sentido, como informaba Lucila, pues este año en el sistema de información de monitorización de la RIS3 de Extremadura se ha incorporado un filtro, una clasificación por ODS. Y recientemente también hay un refuerzo de una palabra que había desaparecido durante mucho tiempo, que es la política industrial. Ahora nos preocupamos de nuevo sobre las políticas industriales cuando hacía casi 30 años que no pensábamos en ellas. Y las políticas industriales, por ejemplo, el Pacto Verde Europeo, el European Green Deal, tienen una parte importantísima de investigación e innovación y lo que viene justo después de la investigación e innovación, que son pues, las pruebas de concepto, las plantas piloto y la escalabilidad de las soluciones. Y estas políticas de transformación social, de transformación industrial, de transformación de nuestros sistemas de producción y de consumo, evidentemente se definen por objetivos externos a la política pública, como ser neutrales en cuanto al clima, proteger la vida humana y también los ecosistemas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nos encontramos que, además de hacer buena ciencia y buena innovación, tenemos que ir contribuyendo o tenemos que entender nuestra contribución a estos elementos un poco más externos o lejanos, ¿no? Y mientras tanto, evidentemente, los propios actores, las empresas sobre todo, pero también las universidades, los centros de investigación, tienen que ir respondiendo a las evoluciones de la economía,
a los cambios en el comercio internacional y, por ejemplo, veíamos en los informes de monitorización de las RIS-3 de Extremadura que el tejido empresarial extremeño es mucho más exportador, por lo tanto aquí estamos conectando bien, y también a la llegada de tecnologías disruptivas, y todos podemos listar unas cuantas, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Por lo tanto, todo esto son elementos que la sociedad y los políticos y los ciudadanos esperan que integremos en nuestras políticas públicas, en nuestros proyectos financiados, en nuestros resultados de investigación. Por lo tanto, de alguna forma, tendremos que ser capaces de también integrar indicadores o datos o miradas que nos iluminen en este sentido. Y de repente, bueno, pues hay una sorpresa, llega el coronavirus y nos afecta tanto a la forma en que estructuramos nuestras sociedades, nuestras políticas, como también en cómo tenemos que tomar decisiones rápidamente en un punto aleatorio del ciclo de vida de nuestras políticas públicas. Y los sistemas de monitorización de la actividad de I+D y de las políticas de I+D nos deberían también poder responder qué actores tienen capacidad de contribuir al reto del coronavirus, en qué temas, sea en la búsqueda de vacunas o sea en la mejora de la atención en urgencias o sea aportando capacidades de salud digital o de e-health, ¿no? que nos puedan rebajar un poquito la tensión en los sistemas de salud. ¿Colaborando con quién o a qué escala? Recordemos que en mayo se hablaba de 150 vacunas, ¿no? Y ahora hablamos de 4 o 5 más la china, más la rusa, ¿no? Tenemos que entender a qué nivel tenemos que contribuir y financiado por quién. Pero no solo esto, nos encontramos con una llegada de nuevos fondos europeos, de los fondos de recuperación, que fuera de nuestra lógica de programas cada 7 años o programas cada 4 años en España, pues nos obligan a pensar qué hacer con nuevo dinero. Y además que nos obligan a alinear prioridades de políticas públicas muy diversas, como tomo decisiones en temas de salud, de investigación en salud, o a la vez de transición energética o de bioeconomía circular. ¿Cómo soy capaz de tomar decisiones rápidas en un momento en que nos llega un influjo de fondos, ¿no? ¿Qué proyectos son clave y cuáles debemos priorizar? Y cómo movilizar a los actores rápidamente. En este sentido, un sistema de información que nos aporte también respuesta a este tipo de preguntas, pues será sin duda más relevante para el próximo periodo. En resumen, nos debe permitir no solo monitorizar y evaluar, sino también explorar, descubrir y entender para qué sirven las cosas, ¿no? En qué dirección, a qué tipo de retos se contribuyen las actividades de investigación, desarrollo e innovación de nuestras políticas públicas. Bueno, tenemos esta lista de expectativas, pues hemos hecho una pequeña lista de los requerimientos que pensamos que deben cumplir los sistemas de monitorización y de información más en general para responder a estas expectativas de forma correcta. La primera es que deben tener datos granulares, accesibles y actualizados. Granulares que sean detallados, que nos permitan ir al fondo de la cuestión, entender de qué hablan los proyectos, cuándo se ha invertido, que no nos digan ha habido 30 proyectos en un tema. No, queremos entender qué proyectos, con qué contribuciones de qué actores, con qué colaboradores internacionales, ¿no? Y que sean rápidamente accesibles en formatos de datos abiertos y actualizados para que no tengamos siempre datos de 2 o 3 años atrás, sino que podamos mirar pues al menos en los últimos 6 o 12 meses, ¿no? Y pienso que el Observatorio de la I+D+I, con sus 3 patas, los indicadores, el sistema de monitorización y los informes, cumplen bastante bien este requerimiento ya actualmente. ¿Me escucháis bien? ¿Se ha cortado? Bueno. Sí, te escucha bien, Enrique. Perfecto. Se ha cortado un momento. Ahora. La segunda es que estos datos deben ser contextualizados y conectados también con datos externos de nivel nacional, europeo o de otras regiones de referencia, porque debemos ser capaces de compararnos y de mejorar relativamente, porque si queremos entender cómo hacemos las cosas o cómo mejorar, siempre tenemos que compararnos con alguien que sea parecido a nosotros. No tenemos que compararnos con Harvard, pero sí con Massachusetts, que es la comparación típica, sino con ámbitos que sean relevantes para nosotros. Y también para fomentar la colaboración. El nuevo programa FEDER pide mayor interrelación, mayor colaboración entre regiones. Por lo tanto, no solo afrontamos el reto de los purines en la bioeconomía circular solos, sino que otras regiones en el norte, en el centro, en el sur, en el este de Europa pueden trabajar con nosotros en este sentido. También recordando que las cadenas
de valor, las cadenas de logísticas, las grandes corporaciones trabajan a través de los países e incluso a través de los continentes. Esto no está funcionando. Lo seguiré así. El siguiente elemento es que estos datos deben ser reunidos y compartidos entre diversas políticas públicas y departamentos. Hablábamos antes de transición energética, de economía circular, de salud. Si nosotros pedimos a nuestras políticas públicas de I+D+I y a nuestros actores de la cuádruple hélice que tengan impacto en estos ámbitos, pues también debemos ser capaces de seguir y de medir este impacto. Y aquí, de nuevo, vamos con esta lógica de romper silos, ¿no? De conectar datos que probablemente no los tenga solo yo, sino que lo tiene pues, la Agencia de Energía, el registro de empresas, el hospital o la Consejería de Salud. ¿Por qué? Aquí hay dos ejemplos, ¿no? El European Green Deal nos pone indicadores clave en forma de reducir el consumo energético de los edificios. Evidentemente, tú no puedes pedir al Departamento de Ciencia e Innovación o a Fundecid que tenga información del consumo de la energía de los edificios. Para esto hay departamentos o agencias sectoriales que tienen esta información adecuada. Y también en la lógica de misiones no orientadas a retos, las misiones de investigación e innovación, que van a tener un papel importante en el nuevo periodo de programación europeo, pues también definen sus objetivos en forma de indicadores de salud, indicadores energéticos, de clima o de uso de residuos. Debemos ser capaces de conectar nuestras actividades de I+D con estos impactos que están fuera de la lógica clásica de la política de I+D+I. Y finalmente, hay que implicar, compartir, visualizar, comunicar esta información con narrativas y modelos de impacto que nos permitan rendir cuentas y concienciar de la importancia de la I+D+I al conjunto de la población. Leíamos el viernes en Twitter, o en un informe de Ecotec, que nos ha superado Polonia, algunos países más del este, y Portugal ya se está alejando, nos están superando en la inversión anual, la inversión en I+D+I en porcentaje del PIB, ¿no? Si no somos capaces de explicar a los ciudadanos, de movilizarlos en estas transiciones, estas transformaciones apoyadas por la investigación y la innovación, no seremos capaces de salir de este círculo vicioso, de este círculo malo, ¿no? En que hay problemas económicos, hay paro, hay crisis, rebajamos todavía más la inversión. No, tenemos que salir de este ciclo y saldremos de este ciclo siendo más cercanos, incluyendo a la ciudadanía, permitiéndoles entender el impacto de forma más transparente. Entonces, pensamos que también esta componente externa, y aquí la pregunta de antes probablemente tiene mucho que ver, esta componente externa o de internalizar lo externo será muy importante. En general, estos requerimientos que comentaba contribuyen al conjunto de las preguntas que puedes tener en el ciclo de vida y al final se estructuran de arriba para abajo, como decíamos, y de abajo para arriba. Nos deben servir para priorizar, para programar y para seguir desde las políticas públicas, desde los responsables de las políticas, desde los decisores, los directores de centro, los rectores de universidad, vicerrectores, etcétera, pero también nos deben permitir entender las emergencias, y aquí emergencia no en el sentido de emergencia sanitaria, sino de lo que ocurre de forma natural en el sistema, nos permita descubrir nuevos temas, nuevos actores que no teníamos controlados y explorarlos según una batería de miradas que sean sectoriales, tecnológicas, vinculadas a retos del territorio, vinculadas a retos globales, para responder mejor a todas estas expectativas que nos ponen sobre la espalda, ¿no? Bueno, aquí cierro la presentación. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Eric. Creo que hay muchos elementos que pueden también facilitar una reflexión por parte de que está participando en el webinar. Si tenéis preguntas, comentarios, aprovecho porque ha llegado algún comentario más y hay una pregunta que yo pasaría a Arnau, pero que todo el mundo puede intervenir, de Adolfo Lozano, que nos comenta si vamos a dejar disponibles los datasets para que sean reutilizables. Porque usted dice que es muy importante para que en Extremadura sigamos con la filosofía del Link en Open Data. Sí, la respuesta es que sí, sin duda. Digamos que hay dos explotaciones posibles del sistema de monitorización de los datos que utiliza. Uno es la opción de CSV, que permite descargar todos los datos que hay en la plataforma
no todos, pero permite descargar información de todos los proyectos que hay en la plataforma. Y luego esta opción que se ha comentaba Enrique extensamente, creo que Lucía también ha comentado algo y que yo también he comentado en la presentación, esta consola de SparkQL, que ahí sí que podemos hacer podemos explotar por completo todas las bases de datos integradas en la plataforma, que claro, tiene la limitación técnica que hay que dominar el lenguaje SparkQL, pero tiene la potencialidad de explotar el conjunto entero de datos que nutren, digamos, el sistema de monitorización. Adolfo ahí no va a tener problema. Adolfo es el responsable de Open Data UX, así que estoy segura que puede hacer un buen aprovechamiento de los datos a través de la consola de Sparkle. Pues a ver Genial, si fantástico. De hecho, aspiramos todo que eso pueda seguir creciendo más, ¿no? Y en esta perspectiva. Entonces, muchísimas gracias, Adolfo, por tu pregunta, interés, y también compartimos esta visión. Y hay una pregunta más para Enrique, Manuel Martín Castillo, que nos pide que podemos comentar o contar sobre los trabajos del Grupo de Trabajo Multidisciplinar del Ministerio de Ciencia para orientar la política estatal en nuevas áreas estratégicas. Aquí pone que se está basada en una metodología de análisis de patentes de inversión a nivel mundial. Rick, ¿tienes alguna cosa a comentar sobre eso? Sí. Justamente el viernes o ayer lo comentábamos internamente. Bueno, primero felicitar todo esfuerzo por aportar mayor evidencia empírica y momentos en que se debata datos, pero que se debatan por expertos. En este caso, el grupo de trabajo multidisciplinar está formado por expertos. Siempre es bienvenido. Básicamente, lo que hace este estudio es comparar cuántas patentes hay en España en un tema versus cuántas patentes hay en el mundo. Y la otra variable es cómo están creciendo las patentes en los temas a través de los años. Entonces dice, pues hay temas que están emergiendo muchísimo, por ejemplo, el vehículo autónomo, pero España publica muy poquito, por lo tanto tenemos poca ventaja comparativa. Estos indicadores son interesantes, ¿no? Un indicador de emergencia temporal, ¿no? Y otro de especialización relativa. Lo que pienso es que probablemente solo patentes y patentes miradas según la taxonomía, el sistema de clasificación clásico de WIPO o de la EPO, es un poco limitante, porque hay muchísima innovación que no ocurre vía patentes, ¿no? que puede ser interesante y que puede moverse rápidamente. Y también el hecho de que tengamos o no tengamos no significa demasiado respecto a qué decisiones hay que tomar, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un buen esfuerzo, pero siempre intentamos aportar el mayor número de datos a cualquier discusión y, sin duda, pues proyectos de investigación, publicaciones científicas u otras fuentes podrían aportar miradas complementarias a este único indicador. Gracias, Rick. Solo para comentar que Adolfo Lozano comenta una cosa muy relevante, que es verdad que Sparkle es útil solo se tienen bien descritas las clases y atributos. Y creo que eso es algo que se tiene que reflexionar. De hecho, hay alguna reflexión en curso. No sé si Arnaud quiere comentar algo sobre eso. ¿En relación a la herramienta o...? Creo que se refiere al hecho de cómo documentar la ontología y la posibilidad de aprovechar del modelo semántico que hay por detrás, el utilizo de estándar, que ahora como ahora en España no hay. Hay otros países que ya tienen estándar de ontología nacionales, pero en España todavía no hay. Sí, bueno, estoy muy de acuerdo. Es cierto además que en este momento digamos que en el punto Sparkle de la herramienta uno puede acceder a la documentación, pero es una documentación algo escueta y es algo que hay que detallar y es fundamental. Y, por ejemplo, nosotros cuando trabajamos con LinkedIn Open Data generamos diagramas de las ontologías que ayudan muchísimo a la explotación de datos utilizando el SparkQL y la descripción detallada es realmente fundamental, estoy muy de acuerdo. Perfecto. ¿Hay algún comentario más que dejaría para la parte final, para el debate? Así que también dejaría ahora un momento la palabra también a Patricia Bermejo, que nos va un poco a presentar la perspectiva de la monitorización del nuevo periodo, el 21-27 de la RIS3 en Extremadura. Entonces dejaría a Patricia Bermejo, de la Oficina Técnica de la RIS3 Extremadura, presentar un poco esta visión. Gracias, Patricia. Gracias.
Bueno, ya Enrique ha estado un poco adelantando y explicando la importancia de la monitorización en las tendencias. Bueno, nosotros nos encontramos en un año crucial del conjunto de políticas científicas y tecnológicas de innovación e innovación, tanto a nivel regional, nacional y europeo. Este año 2020 finaliza el periodo del programa operativo de fondos estructurales de 2014-2020 y es un año de conclusión, además de la actual RIS de Extremadura. También a nivel estatal concluye la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Plan Estatal de Investigación. En Europa finaliza el programa Marco Horizonte 2020. Por lo tanto, durante el 2020 todas las administraciones trabajan ya en el desarrollo de nuevas estrategias, planes y programas con una visión clara hacia los objetivos del milenio. Como se ha explicado antes, desarrollo sostenible, cambio climático, transición ecológica, alimentación sostenible y saludable, sanidad, población, envejecimiento, digitalización, etc. Y en todas debe estar muy presente la ciencia. Ya se ha presentado la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027 y en este año que entra, 2021, se pondrá en marcha el nuevo programa Marco Europeo Horizonte Europa, que al día de hoy todavía con dudas sobre el presupuesto e instrumentos de lo que estará dotado. Bueno, actualmente nosotros en Extremadura estamos en pleno proceso de redefinición de la RIS3 para el periodo 2021-2027. Además, en este periodo, como se ha ido diciendo en toda esta mañana, hay aspectos a tener en cuenta en la estrategia y que son requisitos de la Unión Europea y de los programas operativos. Las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas de las políticas públicas crecen año a año. Debemos ser más capaces de entender los resultados e impacto de los proyectos financiados, los instrumentos de política pública y el conjunto de actuaciones en el marco de una estrategia. Por ello, es necesaria una gran cantidad de datos ricos y granulares, como os he explicado antes, para poder realizar un análisis y seguimiento en profundidad, pero también muy conectados con otras fuentes, como ya adelantó antes Enrique, aportar contexto a las actuaciones y sus resultados, compararnos y aprender de otras realidades, colaborar mejor internamente y externamente, entender el impacto conjunto y coordinar las actuaciones de los distintos niveles administrativos, principalmente regional, nacional y europeo. Es decir, los datos necesitamos más datos y más conectados. En ese sentido, como habéis visto, hemos avanzado mucho y bien en este periodo, 2014-2020, y creemos que durante el próximo periodo podremos seguir mejorando y, sobre todo, aprovechar los datos que otras administraciones y agencias van a ir publicando. Como antes adelantó Enrique, la nueva Directiva Europea de Datos Abiertos, Open Data Directive 2019/1024, que debe ser transpuesta en ley nacional antes del verano del 2021, obliga a las administraciones de todos los niveles a publicar en las mejores condiciones Open Data. Datos que nos interesan para comprender los resultados e impacto de nuestras políticas. Entre ellas, los proyectos de I+D, las subvenciones nacionales y los resultados de investigación en acceso abierto o información de la evolución financiera de las empresas del registro mercantil, por ejemplo. Nosotros, con la herramienta que antes habéis podido ver, estaremos preparados para integrar estos datos a medida que se hagan público. En la programación y gestión del próximo FEDER y la RIS3, los instrumentos de seguimiento y evaluación para medir los resultados con respecto a los objetivos de la estrategia son una de las condiciones habilitantes, son una de las condiciones que hemos de cumplir para recibir los fondos FEDER. Si no tenemos un sistema de seguimiento y evaluación fiable y lo utilizamos en el marco de una gobernanza participativa, no podremos acceder a esos nuevos fondos. Como habéis podido ver, nosotros ya hemos estado trabajando en ese sistema de seguimiento, porque es un problema que hemos ido sufriendo a lo largo de este periodo que hemos estado monitorizando, y vamos a seguir desarrollando y usando para mejorar esas políticas regionales de I+D, así como el acceso a la financiación nacional y europea para las empresas y las instituciones extremeñas. Por lo tanto, los retos que nos enfrentamos, como podéis ver, son enormes. Las dificultades conocidas de la economía extremeña se suma ahora el shock de la pandemia, como antes ha comentado Enrique, y una serie de retos globales: transición energética, transición digital, envejecimiento de la población,
frente a los cuales la investigación y la innovación son fundamentales. Como propone la Comisión Europea, invertir en investigación e innovación es invertir en futuro de Europa. Este es su lema y esta inversión debe seguir dirigiéndose hacia la excelencia científica y a la competitividad de nuestras empresas. Pero también, como habéis visto, cada vez más afrontar nuestros retos sociales y de sostenibilidad. Por ello, también hemos incluido este módulo de ODS en la herramienta. Y para ello hacen falta alianzas y colaboraciones con otras regiones, con empresas e instituciones. Por eso también tan importante lo de las colaboraciones. Además, es un punto clave para nosotros, para Extremadura, esas alianzas y colaboraciones. Y además todo esto, como hemos dicho, no son ambiciones, sino también una obligación reglamentaria de la RIS3 y el uso de los fondos FEDER, donde acciones para gestionar la transición industrial y medidas para la colaboración internacional son también condiciones habilitantes y, por lo tanto, condiciones para recibir esos fondos FEDER que financian las actividades de I+D en nuestra región. Por lo tanto, si queremos financiar este tipo de acciones, habrá que poder monitorear y evaluarlas. Por eso es tan importante esa monitorización en el siguiente periodo. Y debemos seguir trabajando y desarrollándolos, no solo con los mejores datos de análisis de I+D, como se ha ido viendo, sino también con datos de resultados tangibles, como ha dicho antes Enric, bioeconomía circular, energía verde y eficiencia energética y movilidad sostenible, el sistema sanitario y la salud de las personas. Y en Extremadura tenemos una gran oportunidad con los fondos de recuperación y el Pacto Verde Europeo, el Green Deal, y hay que aprovecharla con mejores políticas públicas en el marco de colaboración. Nuestra ambición desde la Oficina Técnica de la Secretaría es seguir trabajando con los distintos departamentos de la Junta y con los centros de conocimiento y colaboración sectorial para ir integrando todas estas nuevas dimensiones que para nosotros es tan relevante. Como os he comentado esto, todo eso se está trabajando en la nueva RIS en el 2021-2027 y bueno, y seguiremos manteniéndonos informados de los próximos pasos que iremos dando y compartiendo con vosotros esta información. Quería agradeceros por participar en ese seminario. Bueno, también quería un poco, como habéis visto todos los presentes, el secretario iba a darnos la bienvenida y a intervenir al principio, pero hoy ha tenido que ausentarse, nos ha avisado en el último momento y bueno, hemos empezado aquí con el webinar y bueno, quería disculparlo y bueno, y ahora creo que se va a abrir el debate y muchas gracias a todos y Bernard. Muchísimas gracias, Patricia, por tu visión y por esta perspectiva a largo plazo que es muy interesante, muy challenging, ¿no? Como dicen hoy en día, y que seguramente pues, también apasionante, ¿no? Y aprovecho un poco, justamente entre las cosas que estabas comentando también el tema del reto del Green Deal, justamente porque ha habido un comentario que iba un poco más, se entiende, en la perspectiva del Citizen Science y de cómo podemos crear las condiciones, ¿no? Porque se pueda también monitorizar, ¿no? Este nuevo proceso que se va creando. Entonces hay una pregunta que creo que también Eric ya ha visto específico sobre cómo podemos trabajar en esta perspectiva para transponer a este sistema de monitorización la propuesta para empoderamiento de la convocatoria del Green Deal, ¿no? que contempla. Incluir proyectos o indicadores que midan esta implicación ciudadana. Es una pregunta que nos viene directamente de Pilar Cavado Lucas. Y Enrique, si tienes alguna idea, creo que no es fácil contestar, pero podemos pasar alguna sugerencia. Seguramente también pido a los otros ponentes de intervenir, porque aquí es más una cuestión de dar insight. No creo que haya una respuesta fácil por esta pregunta, muy interesante todavía. Bueno, sí, lo primero, agradecer. Sí, en este sentido iba justamente este último requerimiento. Y evidentemente has dado la mitad de la solución, ¿no? Preguntabas cómo implicar a la ciudadanía y por qué no utilizamos la línea 10 de la convocatoria tal, la línea 14 de la convocatoria cual, ¿no? Efectivamente, esto es justamente lo que estábamos diciendo hace un momento, ¿no? Desde las políticas públicas nos piden cosas más complejas. No nos piden que resolvamos el cambio climático, nos dicen que lo hagamos con los ciudadanos, porque si no es imposible hacerlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, sin duda hay grandes oportunidades de financiación, grandes oportunidades de colaboración en las cuales, francamente, no soy experto. Citizen Science no es un ámbito de
de mi práctica habitual, pero lo que sí que he hecho ha sido ir a la herramienta del sistema de monitorización y se puede filtrar, como explicaba Arnau, por tipo de organización. Y hay otra que se llama Otros, ¿no? Hay universidades, centros de investigación, hay una que se llama Otros, y allí es donde están las cosas extrañas, ¿no? Pues personas individuales, fundaciones, cámaras de comercio, asociaciones, etcétera, ¿no? Y he visto 3 nombres que tal vez los que estáis ahí en Extremadura conozcáis mejor que yo, ¿no? Fundación Global Nature, Fundación Ecoanime y Fundación Fernando Balondo Calaf. Entonces, sin duda, este tipo de actores diversos que clásicamente no estaban o tradicionalmente no estaban tan involucrados en la actividad de I+D+I es una forma de acercarnos al territorio, de acercarnos a los ciudadanos y de aportar miradas alternativas a los procesos de innovación. Así que, bueno, la respuesta no está, pero alguna indicación, tal vez hablando con estas instituciones, nos podrían dar. Muchas gracias, Enrique, y muchas gracias también a Pilar por la pregunta. Es tiempo para hacer otras preguntas en el chat o con el botón Q&A, como preferéis, porque tenemos un poco de tiempo para, si queréis, algún comentario, alguna duda que tenéis. Y mientras yo aprovecho, como que un poco el seminario de hoy iba un poco del tema de oportunidades, hemos visto muchas, hemos visto bastante, creo, de oportunidades, pero también un poco de lecciones, ¿no?, que hemos aprendido. Entonces, me permito de preguntar a Lucila y a Patricia, y también puede ser una pregunta para todo el mundo que haya seguido el webinar y quiera compartir su perspectiva, de qué habéis aprendido un poco, ¿no?, en el desarrollo de esta plataforma para vuestro trabajo de monitorización, ¿no? ¿Qué pensáis que puede ser positivo o también negativo, que se puede tener en cuenta para el futuro? Bueno, como tú quieras, Patri. No, solamente, bueno, comentaros el principio, cuando se empezó a medir la RIS3, después Lucila, que además se ha encargado de todo ello, la pobre, No. Cuando había que medir esa ausencia, no había datos, no se cruzaban. Por un lado teníamos los proyectos o las actividades de I+D regionales, por otro lado los nacionales, cada uno de una forma separada, y no se podía entender el conjunto de esas actividades. Y la RIS3 tiene una serie de indicadores de contexto, de impacto, realización, pero se sacan de las bases de datos europeas y nacionales, pero ese análisis cualitativo para poder entender hacia dónde vamos, qué se está haciendo en la región, no había forma, o sea, y luchábamos mucho. Y bueno, y entonces llevamos este tiempo y ahora, bueno, creo que la última evaluación y ahora los resultados, y ahora que os diga Lucila, ya podemos entender, ya podemos analizar, podemos trabajar con la herramienta para muchos otros tipos de sacar información, y creo que es un adelanto, vamos, yo creo para nosotros, para la RIS3 y para todo el mundo. Y Lucila, tú que un poco hiciste el análisis. Sí, lo que dice Patricia es verdad, ¿no? Cuando empezamos a pensar en esto, porque teníamos serios problemas para poder entender qué era lo que estaba pasando en la región, ¿no? Creo que hemos avanzado muchísimo y que estamos hoy en un lugar mucho mejor que hace 3, 4 años atrás. Evidentemente hoy es más fácil encontrar respuestas a muchas de las preguntas que yo comentaba al principio en mi presentación. Aún así, creo que todavía hay un recorrido amplio por delante de cara al sistema. Creemos que alimentarlo con más y mejores datos hará que construyamos un sistema aún más sólido y más fuerte para poder entender mejor lo que pasa en la región y para poder tomar decisiones con más información y con mayor conocimiento, ¿no?, de dónde estamos parados y digamos, y qué se está investigando, y quién está investigando y cómo, ¿no?
Yo creo que hemos aprendido mucho, pero que aún hay mucho recorrido. Creo que es una asignatura pendiente poder integrar otras fuentes de datos, incluso internas de la Junta de Extremadura, que alimentarían y favorecerían mucho un desarrollo más integral del sistema. Estamos en ese camino y creo que en ese sentido el secretario general de Ciencia, Tecnología e Innovación, bueno, nos está dando luz verde, ¿no? Como para seguir avanzando en todas estas cuestiones y creo que eso es una muy buena noticia. Sé que hay gente que me consta que hay gente que ha estado utilizando la herramienta y le ha resultado útil para generar contenido, información para informes sectoriales y demás. Es una herramienta que se ha estado utilizando, por ejemplo, ahora que estamos inmersos en el rediseño de la RIS-3, ¿no? Para el periodo 21-27 y hemos estado utilizando la herramienta para poder levantar información sobre las áreas de especialización, en qué se investiga, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, estamos muy contentos con lo que se ha hecho hasta ahora, pero entendemos que todavía tenemos mucho recorrido por delante y creemos que esto es una apuesta interesante por la que seguir trabajando para poder contar con una herramienta cada vez más sólida y también creemos y estamos convencidos que el camino es herramientas que nos permitan compartir datos de manera abierta, ¿no? Entonces, bueno, desde la oficina técnica estamos verdaderamente muy contentos y con ganas de seguir avanzando en este sentido. Solamente sumar una cosita, como yo dije, en el siguiente periodo es fundamental y además es una exigencia del fondo del programa operativo FEDER, es una condición habilitante y bueno, y nosotros sí que hemos trabajado, es decir, se va a exigir esa monitorización y además de una forma participativa y transparente y bueno, entonces ahí para nosotros nos ayuda un poco el camino que estamos ahora. Perfecto. Muchísimas gracias, Patricia y Lucila. Aprovecho porque justo en esta línea hay una pregunta que ha llegado ahora, de Manuel Martín Castizo, que nos pide cómo tiene previsto el equipo de RIS-3 Extremadura mantener la alimentación de proyectos, sobre todo para no dejar a nadie ni a ningún proyecto atrás. Si te parece, Patricia, le respondo yo a Manuel, un poco en la línea de lo que decía justo hace un momento, ¿no? Actualmente las fuentes de datos que tenemos, bueno, son las que comenté antes, pero nuestra voluntad y lo que esperamos es poder integrar cada vez más fuentes de datos relevantes para el... A ver, hay una cosa que sí también me parece importante y Enrique dijo algo en este sentido también, ¿no? La herramienta tiene, digamos, la vocación que tiene, que es poder entender la especialización regional, no llevar un control del 100% de los proyectos que se realizan en la región, porque sería complejo de solventar. No obstante, nuestra idea es poder ir sumando cada vez más fuentes de datos que nos permitan tener una visión cada vez más clara y más global de cómo está funcionando la especialización en la región, sumando datos propios de la región y otros datos externos que podamos ir consiguiendo, lo cual no siempre es fácil porque a esto se le suma otra cuestión que tiene que ver, y esto también lo comentamos a lo largo de la mañana, con la interoperabilidad y con cómo conseguimos los datos y cómo logramos integrarlos en la herramienta. No todos los organismos que gestionan la financiación de la I+D+I cuentan con los datos como para podernoslos trasladar de manera eficiente o de manera rápida. Muchas veces tenemos que procesar toda esa información para poderla adaptar al sistema, cosa que hacemos de mucho gusto, pero quiero decir que hay todas unas cuestiones internas detrás que complejizan, la gestión de la herramienta. Desde la oficina técnica está la voluntad de seguir trabajando durante todo el periodo de programación que viene en la mejora de la herramienta, en la inclusión de nuevas fuentes y en garantizar que todo el mundo esté presente y se pueda visualizar, digamos, en la herramienta, ¿no? Ese sería un poco el mensaje. Estamos trabajando en una propuesta de cara a futuro para poder mejorar la herramienta de la mejor manera posible.
Perdona, y ahora si no, Manuel, eso va a ser posible, como ha dicho Lucila, cuando todo sea open data, cuando todo sea libre acceso. Cuando sea libre acceso, ellos, Enrique y Arnau, nos van a poder decir, esa alimentación es a tiempo real. Como desgraciadamente las bases de datos a nivel nacional, las europeas están un poco mejor, pero a nivel nacional no son open data, pues a nosotros en el equipo nos cuesta, lo que dice Lucila, recoger y que esté todo exactamente a tiempo real. Y yo creo que el futuro, ya lo habéis visto, en un futuro próximo, si va a ser la tendencia es esa, entonces la herramienta sí que será, está a tiempo real y con toda la información de todas las bases de datos que sean open data, porque se podrá alimentar automáticamente de esa base de datos. ¿No es así, Arnau? Sí, Perfecto. Y en esta perspectiva, quería también preguntarle a Arnau, a Enrique, porque hay también Carlos Díaz que nos dice, justamente sería fantástico, ¿no?, poder sumar más fuentes de datos, pero imagino que hay un proceso de gestión y procesamiento de los datos que no es automático, ¿no? Entonces, para entenderlo y para de alguna manera poner también en valor este tipo de trabajo, si rápidamente nos puede explicar qué pasa, ¿no?, cuando cogemos estos datos. ¿Es automático? ¿Hay que procesarlo? ¿Cómo funciona el tema de la calidad del dato? ¿Qué se está haciendo por detrás de lo que vemos en la plataforma? No sé si quieres responder, Enrique. Sí. Bueno, hay dos componentes clave, ¿no? La primera es el concepto de desambiguación, que es entender cosas que parecen distintas que realmente son lo mismo, ¿no? Por ejemplo, si yo me llamo Enric Fuster Martí, pero escribo f.fuster o Enric Fuster, o un americano pone enric.f.martí, pues entender que todas estas personas son la misma persona. Y esto ocurre muchísimo con las instituciones, que muchas veces, pues, Universidad de Extremadura, University of Extremadura, U Extremadura, y a medida que vamos incorporando datos diversos, pues es muy probable que las denominaciones de las instituciones y de otros elementos de los datos sean discordantes. Por lo tanto, esto hay que hacer un trabajo de alineamiento, de integración. Y luego hay toda una serie de lo que se llaman metadatos, que son datos que hablan sobre los datos, que responden específicamente a las demandas de las RIS-3 de Extremadura. Por ejemplo, las instituciones es una empresa, es un centro de investigación. Esta es una información que habitualmente no viene y que la podemos aportar de alguna fuente hacia las otras. O a qué área de excelencia pertenece un proyecto. Cuando evidentemente el ministerio publica o envía sus proyectos, no dice, y estos proyectos están según la área de excelencia X de la Extremadura, el ámbito sectorial X de Galicia. No, esto no. Ellos publican los suyos y luego es trabajo hacer aquí poder aportar esta componente, esta capa de riqueza que aporta los datos. Por lo tanto, efectivamente, hay un trabajo distinto entre lo que es recibir o coleccionar los datos y luego tener la información adecuada para poderlos explotar en la plataforma. Y esto, bueno, es un proceso que se hace, ¿no? Arnau, ¿quieres añadir algún elemento? Bueno, en este caso, en el caso de la plataforma en el sistema de monitorización, también hay que tener en cuenta que hay una parte de representación de modelización del conocimiento, digamos, se ha generado una ontología. Entonces hay también pues esta parte de, generar esta ontología, esta representación del conocimiento que sea suficientemente abstracta como para que proyectos regionales, como los de la Junta de Extremadura, pero también los proyectos nacionales, AI, CEDETI, Carlos III y los proyectos europeos, todos ellos tengan una base de conocimiento, una base que se llama ontológica, que permita representar todo este conocimiento y que después nosotros de forma unificada podamos explotar al sistema de monitorización. Bueno, esto exige de una parte de trabajo experto sobre modelización del lenguaje y también forma parte de este procesamiento, ¿no? Recibir los datos, procesarlos adecuadamente, alinearnos con el sistema de procesamiento semántico para que después, de forma única y, como se ha hablado hoy, interoperable, estos datos salgan de una forma unificada al final, que es al final estos datos, este procesado final es el que está utilizando la herramienta. Muy bien. Entiendo que al final estamos hablando de una manera para la cual yo puedo preguntar, dame los proyectos y
por detrás hay un sistema que me está traduciendo qué son los proyectos que tengo, ¿no? Que es algo que tiene que ser esta ontología, ¿no? Que llamamos. Y eso es algo que hay que hacerlo, no es automático. Entonces, claramente, es un esfuerzo. Y claramente en eso seguro es útil aprovechar también de estándar que hay una dinámica a nivel nacional e internacional sobre eso y es importante, ¿no? Alinearse a esos estándares. Me están preguntando si se puede descargar un catálogo o un listado en Excel. No, se lo están preguntando a Adolfo, ¿eh? Se lo están preguntando a Adolfo de Open Data Web. Vale, perdona. No hay problema. Vale, perfecto. Que supongo que Adolfo podrá contestar y si no, en todo caso, Sí. los ponemos en contacto luego para que puedan hacer la consulta. A ver si hay alguna pregunta, algún comentario más. Si no, diría que igualmente ya llevamos un buen rato hablando. Creo que ha sido, bueno, muy estimulante en muchos temas. Espero que haya sido de interés también para quien han participado en este webinar, que creo que se ha registrado, ¿no? Imagino que se podrá igualmente compartir. No sé si al final podrá ser visible también. Y los materiales de la presentación después será Lucila, Patricia que dará comunicación sobre eso. Y dejaría entonces agradecer a todo, a Lucila, Enrique, Arnau y Patricia para su presentación y también las interesantes preguntas y la participación de la gente. He visto más de 45 personas que han participado todo el webinar, así que ha sido seguramente una bastante dinámica. Entonces, dejaría ahora a Patricia para un saludo institucional y para la conclusión de este webinar. Bueno, solamente deciros que a medida que vayáis explotando la herramienta, que espero que os sea útil, podéis llamar o entrar en contacto con la oficina técnica de la RIS3 para cualquier duda, cualquier pregunta, que nosotros encantados. A mí me ha pasado el otro día, que tuve que tirar de mis compañeros para profundizar un poquito más, pero estamos encantados de ayudaros a que sea lo más útil posible. Y deciros que nosotros continuamos en intentar mejorar la herramienta para poder que sea más útil en la medida posible, y agradeceros a todos vuestra participación. No sé, Lucila, Santos, Enrique, a todos los panelistas y nada, que tengáis un buen día.